Open Pit, Mine Planning and Design. Capítulo 4. Consideraciones geométricas. Parte 9. Diseño convencional de bermas paralelas. La Ley Federal de los Estados Unidos contiene una guía con respecto a la necesidad de bermas o guardas en minas a tajo abierto en su sección 57.9300. El propósito principal de estas bermas es redirigir el vehículo de vuelta hacia la vía y alejarlo del borde de la rampa. La efectividad de este propósito es controlada por el ángulo de la cara de la berma, el perfilado de la berma, el ángulo de incidencia y, primordialmente, la altura de la berma. Para detener vehículos fuera de control o con pérdida en el sistema de frenado, se usan bermas centrales o rampas de escape o alivio. Un efecto negativo de las bermas centrales es la posibilidad del volcamiento de los equipos. Existen dos principales diseños de bermas usados hoy día. Uno, berma triangular o trapezoidal, generalmente formada por material disparado. Ambos lados de la berma tienen un ángulo igual al del reposo del material. 2. Berma con cara de bolonería. En esta berma, las rocas grandes o bolones se alinean a lo largo de la rampa y son cubiertos con material terroso o roca disparada. Diseño de bermas centrales. Debe proporcionarse algunos medios sobre las rampas que sean capaces de reducir la velocidad de los camiones o maniobrar el camión que ha perdido sus frenos. Esto podría suceder cuando los grandes camiones bajan cargados por las vías. Por lo general, la técnica más exitosa es el uso de bermas centrales, también conocidas como bermas de colisión. Estas se construyen de arena o algún material de grano fino. La altura de estas bermas se diseña para atacar la parte baja del chasis del camión. Debido a que la distancia típica entre la superficie de la vía y la parte baja del chasis del camión está en el orden de 2 a 3 pies o de 60 a 90 centímetros, no es necesario construir una gran barrera que proporcione el riesgo de choque. Más importante que el diseño de las bermas centrales es el entrenamiento a los operadores con respecto a subirse a las bermas centrales tan pronto como pierdan el control de su camión y antes que la velocidad aumente demasiado. Pendientes de las vías de acarreo. En 1979, Cousins proporcionó las siguientes reglas generales. Regla 1. En un tajo donde exista una considerable componente vertical para el requerimiento de acarreo, la pendiente tendrá que ser lo suficientemente empinada para reducir la longitud de acarreo y el material extra necesario. La pendiente práctica máxima se considera que es 10%. Regla 2. Una pendiente de 8% es probablemente preferible, siempre que no genere mucho desbroce adicional ni complique indebidamente la disposición de las rampas. Regla 3. Normalmente no se gana nada si se echa la pendiente por debajo de 8%, a menos que exista una gran distancia de viaje que no requiera mucha subida. Regla 4. La geometría del tajo es la consideración primordial y las rampas se diseñan para encajar una situación particular. Por tanto, habrá un número diferente de segmentos de pendiente en las vías de acarreo. Construcción práctica de vías y consejos de mantenimiento. En 1976, Winkle proporcionó algunos tips prácticos que tratan principios de diseños de vías. Algunos se detallan a continuación. 1. El tamaño del yacimiento y la naturaleza de la topografía inicial tendrán un impacto considerable en el diseño de rampas. Cuando el yacimiento es pequeño, probablemente será ventajoso desbrozar inmediatamente los límites proyectados del tajo, debido a que ocurren ineficiencias cuando las áreas de minado se superponen. Esto dicta disponer de inmediato el trazo final de las vías sobre el talud final que está planificado para evitar modificaciones costosas. 2. Los cambios de equipos causan cambios en las rampas, en especial el ancho. El diseño del tajo debe incorporar tolerancias para incrementos razonables en el tamaño de los equipos futuros. 3. Cuando se usen flotas mixtas con velocidades variables o donde camiones provenientes de 2 o más palas usen la misma vía de acarreo, deben considerarse carriles para adelantar. 4. Radios de curvatura cortos reducen la productividad, elevan el costo de llantas, elevan los costos de mantenimiento e introducen riesgos a la seguridad. Deben evitarse los switchbacks a menos que el impacto en desbroce dicte su construcción. 5. Cuando los switchbacks son necesarios, debe diseñarse la superelevación en las curvas. 6.
Los depósitos de desmonte deben diseñarse con una pendiente positiva de 2%, debido a las siguientes razones: mejor drenaje, se añade seguridad a los camiones durante el retroceso, si se planifica una eventual lixiviación, la distribución de agua es menos costosa. 7. Las rampas principales dentro del Tajo son planificadas para usarse por un periodo de largo tiempo y justificarán mayores gastos para la compactación de la capa subbase y la capa superficial. 8. Si se tiene la intención de usar una rampa, el diseño ingenieril debe hacerse previo a la construcción aún de la rampa más corta. El equipo topográfico debe colocar estacas en el terreno para indicar las zonas de corte y relleno. 9. Es necesario prestar constante atención a las superficies de las vías de acarreo. Las zonas debilitadas, huecos, áreas encalaminadas, etc., deben repararse tan pronto como se pueda. La reparación consiste en retirar el material incompetente de la vía y reemplazarlo con roca más adecuada. 10. El trabajo de nivelación de las rampas a menudo resulta en un conjunto de hileras o montículos sobre los bordes de la vía. Esto reduce el ancho de la rampa y posiciona rocas filudas que pueden dañar los neumáticos. Estas hileras deben removerse usando cargador.